Hola, hola, soy la doctora Miche Chirinos y vamos a hablar en esta oportunidad sobre la curva de absorción y la curva de calibración en la espectrofotometría. Entonces, ¿qué es la espectrofotometría? Esta es una técnica analítica utilizada para medir cuánta luz absorbe una sustancia química. Es muy utilizada en el laboratorio para poder, por ejemplo, cuantificar glucosa, bilirrubina, cuantificar actividades enzimáticas, etc. Por tanto, va a permitir, como acabo de mencionar, hallar la concentración de un analito. ¿Qué es el analito? Es el compuesto de interés. Por ejemplo, yo puedo tener una muestra, que puede ser sangre, pero mi compuesto de interés, o sea, pongamos, quiero estudiar glucosa. Entonces, el analito va a ser la glucosa y la muestra, la sangre. Compuesto de interés, entonces, es ese analito. ¿Cómo es que se da el proceso de espectrofotometría? Es decir, ¿cómo es que se mide cuánta luz va a absorber esta sustancia? Primero, tiene que haber la emisión de una luz. Va a pasar por un colimador, luego pasa por un prisma. El prisma lo que hace es fragmentar, dividir a esa luz en los diferentes colores, como actuaría como un arco iris. Ustedes vieron que el arco iris, por ejemplo, tiene las gotitas de lluvia. Pasa la luz y luego se forma ese arco iris con los 7 colores, ¿verdad? Bueno, el prisma estaría actuando a manera de arco iris, separando la luz en sus diferentes colores. Luego, uno en el mismo equipo va a seleccionar una determinada longitud de onda. Por ejemplo, en este caso está seleccionando una longitud de onda que va en color amarillo. La longitud de onda visible va desde 400 más o menos por el color morado hasta 700 más o menos, que es por el 700 nanómetros, que es más o menos por un color rojo. ¿Ok? Entonces, uno en un equipo que mide espectrofotometría, como es el espectrofotómetro, selecciona una longitud de onda. Esa luz entonces solamente va a pasar por esa longitud de onda. Pasa esa luz, va a ver una luz que va a incidir y una luz que se va a transmitir. La luz que incide es mayor que la luz que se transmite. ¿Por qué? Porque la muestra va a absorber esa luz, relacionado al concepto de absorbancia, mientras que lo que no se absorbió se va a transmitir, va a pasar por la celda. Y eso está relacionado con el concepto de transmitancia. Ok, espectrofotometría entonces, la técnica, mientras que espectrofotómetro es el equipo donde se realiza esta técnica. ¿Cuáles son los métodos entonces para poder cuantificar? Nosotros vamos a tener dos métodos para cuantificar, lo que es la curva de calibración y el factor de calibración. ¿Ok? Dos métodos para poder cuantificar mi analito. Pero ojo, ojo aquí. Primero, yo necesito hacer una curva de absorción para poder determinar cuál es la longitud de onda en nanómetros óptima que me va a servir a mí para luego yo poder determinar cuál es la que tiene la mayor absorción y por ende, al determinar la longitud de onda óptima, voy a poder hacer mi curva de calibración, mi factor de calibración solamente con esa curva que tiene, con esa longitud de onda, perdón, que tiene la curva más alta. Y eso lo vamos a ver en un Excel que está mucho mejor explicado. Bien, entonces aquí tenemos justamente lo que es la curva de absorción. Entonces, yo voy a hacer una curva de absorción para mi analito. En este caso, por ejemplo, si yo quiero trabajar con glucosa, voy a hacer una curva de absorción con glucosa, que me va a dar una determinada longitud de onda óptima, es decir, la que tenga la mayor absorbancia. Mientras que yo puedo trabajar con otro analito, es decir, un compuesto de interés X, y ese va a tener otra longitud de onda óptima. ¿Ok? La longitud de onda óptima siempre va a ser aquella que tenga la mayor absorbancia. Entonces, en este caso estoy poniendo de ejemplo la glucosa. Estoy poniendo diferentes longitudes de onda. Miren, 405 nanómetros, 455 nanómetros, 505, 555, 605 nanómetros. Y lo que hago es colocar una muestra, en este caso puede ser, por ejemplo, un estándar. Puedo colocar un estándar y ese estándar
llevarlo al espectrofotómetro, es decir, a la máquina para poder medir esa absorbancia. ¿Ok? Entonces, a una misma muestra voy midiendo las absorbancias a diferentes longitudes de onda y veo cuál es la mayor. En este caso, por ejemplo, la mayor sería la de aquí. Eso significaría que la longitud óptima es 505. En este caso, si ustedes revisan la literatura, van a observar que sí. La absorbancia o la longitud de onda óptima, que tiene la mayor absorbancia para el caso de glucosa, es 505. Acá, acá pueden observarlo y aquí estaría. ¿Ok? Si ustedes grafican esto, como está aquí en el Excel, van a observar que el mayor piquito, es decir, la mayor absorbancia, corresponde justamente a 505. Entonces, con un estándar realmente cualquiera, lo que he hecho es medir diferentes longitudes de onda para determinar cuál es la longitud de onda óptima, que quiere decir cuál es la que tiene la mayor absorbancia. Ahora que ya sé que en este caso, que estoy poniendo de ejemplo, es 505, entonces voy a utilizar siempre 505 para poder medir lo demás. ¿Qué es lo demás? Utilizar los dos métodos de cuantificación que había mencionado. Uno, la curva de calibración y el segundo, el factor de calibración. Entonces, en curva de calibración, para poder hacer una curva de calibración, yo necesito estándares. ¿Qué son los estándares? Son valores conocidos de ese analito. Si yo voy a trabajar con glucosa, voy a tener valores conocidos de glucosa. Si yo voy a trabajar con el analito X, voy a tener valores conocidos de ese analito X de mayor a menor para yo poder hacer mi curva de calibración. Aquí, por ejemplo, yo tengo un estándar de 400. Con base en ese estándar de 400, yo podría utilizar fórmulas matemáticas para poder construir o preparar mi estándar de 200, mi estándar de 100, mi estándar de 50 y cero vendría a ser el blanco. ¿Por qué el blanco? Porque siempre se tiene que correr un blanco en espectrofotometría, ¿ok? Una curva siempre va a tener un punto de 0, 0, como lo vamos a ver ahorita. Y bueno, la absorbancia de tu muestra problema. En este caso yo estoy poniendo 1, pero usualmente en los laboratorios siempre se mide 2 a 3 veces. Se hace por duplicado o triplicado para que sea mucho más preciso, para que sea mucho más exacto lo que nosotros vamos a determinar. ¿Ok? Entonces, ya tengo estos estándares que los puedo haber preparado. Puedo partir, por ejemplo, del de mayor concentración y preparar los otros. Entonces voy a medir las absorbancias de cada uno de mis estándares. Volvemos aquí a algo que es muy importante, la ley de Lambert y Beer. La ley de Lambert y Beer es una fórmula, como pueden observar acá, es A igual ECL. Para que ustedes puedan recordarlo, traten de aprender siempre con mnemotecnias. Entonces, puede ser a veces, bien, A de absorbancia, E de coeficiente de extinción molar y L de la longitud de la celda. La ley de Lambert y Beer establece esta fórmula. Beer lo primero que dijo es, hey, a mayor absorbancia es porque hay mayor concentración. Entonces, si yo tengo dos muestras, una que tiene, no sé, 200 ppm y otra que tiene 100 ppm, ¿cuál tendría mayor absorbancia? La de 200 ppm porque está más concentrada que la de 100. Eso es lo que dijo Beer, pero Lambert dijo, oye, espera, espera, espera. ¿No crees que también tiene que ver con la longitud de la celda? Porque imagínense, una celda que guarda una muestra y esta celda es pequeña en comparación de una celda mucho más grande. La absorbancia y la transmitancia van a poder variar. Entonces se estableció la ley de Lambert y Beer, que es la que acabo de mencionar. A es igual a ECL. A veces estudio con luz. Volvemos al Excel. Entonces,
lo que uno va a hacer es utilizar el equipo que es el espectrofotómetro para poder medir esa absorbancia. Miren que lo que estamos observando en estos datos ficticios es que a mayor concentración tengo mayor absorbancia. Menor concentración, menor absorbancia, que es lo que justamente establece la ley de Lambert y Beer. Entonces, con base a estos valores de concentraciones que van de mayor a menor, absorbancias que también van de mayor a menor porque son directamente proporcionales, se construye una curva de calibración. En este caso acá tengo yo mi curva de calibración que la he construido en Excel. Por ejemplo, algunas personas lo construyen, hacen esta curva de calibración en papel milimetrado, pero wow, toma un montón de tiempo y hay que ser bien meticulosas para poder hacerlo. Entonces, tenemos el Excel. Este Excel me va a arrojar una curva, una ecuación de línea recta. Esta ecuación de línea recta es I es igual a una pendiente por X más una intersección. En este caso, I, que son las ordenadas, son las absorbancias. Siempre grafiquen aquí las absorbancias. Y X, siempre grafiquen aquí la concentración. ¿Ok? Absorbancia versus concentración. Por tanto, yo lo que tengo que hacer para poder hallar mi X, mi concentración, es reemplazar en la fórmula. Aquí, por ejemplo, I, si mi muestra problema me sale 0,45, yo tendría que reemplazar ahí como 0,45 igual 0,002 X, que es mi incógnita, más la intersección. Y despejar X para poder hallar la concentración de esa muestra problema que tiene una absorbancia de 0,45. En este caso, lo que estamos observando es que aquí podemos ver la fórmula. Miren, B7. ¿Quién es B7? La absorbancia de mi muestra problema, que vendría a ser esta I de acá, menos B15. ¿Quién es B15? Es esta intercepción. Esto que está sumando va a pasar al otro lado restando. Por eso que acá es B7 menos B15. Entre B14. ¿Quién es B14? La pendiente. ¿Cuál es la pendiente acá? Este que está multiplicando pasa dividiendo acá para poder despejar y hallar el X. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la concentración de esa muestra problema sería, wow, 225 miligramos de cilitro. ¿Por qué miligramos de cilitro? Porque tiene lo mismo que los estándares que estás utilizando. Ok, por ejemplo, si esto fuera milimolar, mi muestra, la concentración estaría en milimolar. Si la concentración de los estándares fueran ppm, la concentración de mi muestra problema sería también ppm. Bien, entonces este es un método, el, la curva de calibración. El otro método es hacerlo por el factor de calibración. El factor de calibración, ¿qué va a ser? La concentración sobre la absorbancia. Entonces, si tú tienes varios estándares, como en este caso, vas a hallar, como está aquí, ven, A sobre B2, A3 sobre B3, A4 sobre B4, A5 sobre B5. Es decir, es la división. 400 entre 0,8, 200 entre 0,4, 100 entre 0,2, 50 entre 0,1. Y en este caso, que es la perfección, porque son, son resultados ficticios. Ahora, cuando ustedes lo hagan en la vida real, si es que alguna vez lo llegan a hacer, se van a dar cuenta que no necesariamente se cumple. Acá se está cumpliendo a la perfección. El factor de calibración, que es la concentración entre la absorbancia, es 500 para todos los estándares, pero en la vida real se van a dar cuenta que puede variar. Por eso es que se utiliza el promedio. Miren, por el método de factor de calibración, dice factor de calibración promedio. ¿Y qué dice acá? Es la suma de las celdas C2 C, hasta la C5 entre 4. Es decir, es el promedio de todo esto entre 4, que en este caso obviamente es 500. ¿Y cuál sería la concentración de la muestra? Si el factor de calibración
es la concentración sobre la absorción, entonces la concentración es igual al factor de calibración por la absorción. Es simplemente una ecuación, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que la concentración de la muestra sería esto. B23 por B7. ¿Quién es B23? El factor de calibración. ¿Y quién es B7? La absorbancia. Porque la concentración es el factor de calibración por la absorbancia. El factor de calibración por la absorbancia de mi muestra problema. ¿Ok? Espero que hayan entendido y que les sirva. Hasta luego.